Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Wallabet y en este canal voy a estar subiendo principalmente videos de Disney Lorcana, pero también de algunos otros TCG. Si quieren saber cómo jugar Lorcana online, voy a hacer un video explicándolo paso a paso, pero en el video de hoy voy a estar hablando de cómo se juega Lorcana desde cero para que puedan empezar en este magnífico juego de cartas que recién sale y que está teniendo bastante éxito. Antes de arrancar, quiero hacer una pequeña aclaración. Lorcana por el momento existe solo en inglés, alemán y francés. No hay traducción oficial al español, así que las palabras que use en español van a ser traducciones mías. Si notan algún error o tienen alguna sugerencia sobre otra palabra que podría quedar mejor, no duden en dejar un comentario y lo voy a tener muy en cuenta. Ahora sí, arrancamos con ¿qué es Lorcana? En Lorcana tomamos el rol de un Illuminiar o Iluminario que puede usar tinta mágica para invocar personajes mágicos, acciones, ítems y canciones salidos del mundo de Disney. Los personajes pueden ser de tres tipos diferentes: Storyborn o nacidos de historia, que son los personajes tal y como los conocemos de las películas de Disney; Dreamborn o nacidos de sueño, que tienen ligeras diferencias de los originales; y Flatborn o nacidos de la inundación, que es esta inundación de tinta que transformó drásticamente a los personajes, haciendo que sean tan diferentes de los originales que en algunos casos son totalmente opuestos a los originales. Esto por el momento no tiene tanta importancia en el juego como para el lore de Lorcana, aunque en el segundo set, que justamente se llama Rise of the Flatborn, vamos a ver mucho más sobre estos personajes. Nuestro objetivo en Lorcana es competir contra otros Illuminarios y ser los primeros en conseguir 20 puntos de lore, que por si no saben lo que es, en alemán está traducido como leyenda. Como mencioné antes, tenemos diferentes tipos de cartas en Lorcana. La mayoría de ellas son personajes y se pueden reconocer fácilmente porque tienen estos dos números a la derecha de la carta, que son fuerza y fuerza de voluntad, que respectivamente vienen a ser ataque y vida, o sea, cuánto punto de daño hacen y cuánto pueden resistir. Además, la mayoría, pero no todos, tienen estos iconos a la derecha de la descripción, que es el lore. Esto nos indica cuánto lore pueden conseguir un personaje cada vez que hace una quest o una búsqueda, que realmente no me gusta la traducción, así que vamos a seguir llamándolo hacer una quest. No se preocupen si no entienden nada, que a medida que vaya avanzando en las instrucciones ya van a ir entendiendo más. Además de los personajes tenemos acciones y canciones, que vienen a ser hechizos para los que estén familiarizados con Magic u otros juegos. Son cartas que se pueden jugar una vez, tienen un efecto único y después de usadas se descartan. La diferencia entre una acción y una canción es que las canciones pueden ser cantadas por un personaje. O sea, en vez de pagar el costo de invocación con tinta, podemos elegir que un personaje que tenga el mismo costo que la canción la cante. De esta manera recibimos el beneficio que nos da la canción y nos queda la tinta libre para hacer otras cosas. Pero en situaciones normales el personaje que cantó la canción no puede hacer otra cosa ese turno. Por último, tenemos los ítems. Estos vienen a ser artefactos, que los invocamos una vez y permanecen en juego hasta que pase algo que indique lo contrario, ya sea que nuestro oponente juegue una carta que haga que descartemos el ítem, o el ítem mismo diga que tengamos que descartarlo para que tenga efecto. Algo muy interesante es que los creadores de Lorcana le pusieron mucho cariño y esfuerzo para que las cartas tengan dentro de todo sentido. Por ejemplo, la carta Ariel con piernas humanas no puede cantar canciones. Por si alguien no conoce la historia, Ariel le vende su voz a la bruja Úrsula a cambio de piernas humanas para poder estar con su príncipe. Por eso no puede cantar. Seguramente notaron además que las cartas tienen diferentes colores. Cada color es un tipo de tinta y las cartas de un mismo tipo suelen tener características similares, haciendo que tengan más sinergia. Pero eso es un tema largo, así que lo dejamos para otro video. Ahora que tenemos un poco de idea sobre cómo son las cartas, vamos a explicar cómo es el orden del juego. Antes que nada, ¿qué necesitamos para jugar Lorcana? Lorcana está pensado para ser jugado de a 2 o más jugadores. Cada uno necesita un mazo de al menos 60 cartas, que puede ser una combinación de 1 o 2 colores como mucho. Cada mazo puede tener como máximo 4 cartas del mismo nombre. Es muy importante tener en cuenta que para esto cuenta el nombre completo de la carta. Por ejemplo, Aurora, Dreaming Guardian y Aurora, Regal Princess cuentan como cartas diferentes, por lo cual podemos tener 4 de cada una en nuestro mazo. Además de esto, vamos a necesitar algo para llevar la cuenta del lore que tiene cada uno y, si lo creen necesario, de cuánto daño tiene cada personaje. Para esto
se pueden utilizar los contadores que vienen con el gift set, pueden usar la aplicación oficial o cualquier cosa que tengan en su casa como porotos, granos de arroz o lápiz y papel. Al empezar el juego, cada jugador roba o levanta 7 cartas. Viendo las cartas que tenemos la posibilidad de cambiar todas las cartas que queremos pero una sola vez. Esto se conoce como mulligan. Lo recomendable sería que en sus primeros juegos no lo hagan hasta que no conozcan un poco mejor las cartas. Pero en resumen, lo que se suele buscar es que tengamos cartas que nos puedan servir para un buen inicio. Por ejemplo, yo tengo el genio que tiene un costo de 6 y no es entintable, no me sirve. Tengo 2 cartas con un costo de 2, 3 cartas con un costo de 3 y una con un costo de 4. No me van a servir todas. Entonces puedo cambiar, por ejemplo, estas con la esperanza de que me toque alguna con un costo de 1. Esto es explicado muy por arriba y usando cosas que todavía no expliqué, pero si no lo entendieron no se preocupen que en unos minutos vamos a explicar todo y pueden volver a ver esta parte más adelante cuando tienen un poco más de experiencia y ahí lo van a entender bien. Lo que hago entonces es, me quedo con estas 3, las otras 4 las meto en el mazo y vuelvo a levantar 4 más y mezclo bien el mazo. Ahora, con lo que me tocó ahí me tengo que quedar y con eso tengo que armar mi jugada. Para elegir quién empieza primero, cualquier método es válido. Tirar una moneda, piedra, papel o tijera o lo que ustedes quieran. Empieza el primer turno. Los turnos están divididos en 2 partes: el inicio del turno y el turno en sí. En el inicio se hacen 3 cosas que se conoce como ready, set, draw, que podría traducirse como preparados, listos, robar. Esto teniendo en cuenta el juego de palabras que se hace con lo que se suele decir al iniciar una carrera. Esto significa preparar las cartas, que viene a ser enderezarlas, ya vamos a ver qué significa esto. Set indica que este es el momento en el que se lleva a cabo cualquier acción que diga en el inicio del turno. Por ejemplo, si tendríamos un ítem que dice en el inicio del turno cura 2 de daño de un personaje, esto se llevaría a cabo en este momento. Y draw se refiere a robar una carta. Recuerden, ready, set, draw. Como el jugador que empieza primero suele tener un poco de ventaja, el primero no roba una carta del primer turno. De esta manera se equipara un poco la ventaja del primero. El que empieza segundo sí roba una carta. La otra parte del turno es la parte principal del turno. Acá no importa el orden en que se hagan las cosas. Por lo general las vamos a hacer en el mismo orden, pero a veces podemos cambiarlo si es que nos sirve nuestra estrategia. Lo primero que necesitamos hacer para poder jugar una carta es tinta. Todas las cartas tienen un número arriba a la izquierda que indica el costo de tinta que tenemos que pagar para invocarlas. Además, la mayoría de ellas tiene un torbellino alrededor de este número. Esto significa que esa carta la podemos entintar o, mejor dicho, convertir en tinta. Lo que hacemos es mostrarle la carta a nuestro oponente para comprobar que es una carta entintable y la jugamos en la mesa boca abajo. A partir de este momento esta carta forma parte de nuestra reserva de tinta y la podemos usar para invocar a otras cartas, pero no la podemos volver a usar para otras cosas. Esto se puede hacer una vez por turno, por lo cual en circunstancias normales el primer turno solo vamos a poder jugar una carta con un costo de 1, el segundo turno una carta con un costo de 2 o 2 con un costo de 1, el tercer turno una carta con un costo de 3 y así sucesivamente. Ya van a ver que hay cartas que nos permiten bajar más de una carta a la reserva de tinta, pero no nos adelantemos. En este caso yo elegí a Jumba Yokiba como mi reserva de tinta porque tiene un costo de 5, lo que significa que no la voy a poder jugar hasta el quinto turno y no me sirve de nada tenerla trabada ahí en la mano, siendo que la puedo usar para jugar otras cartas. Por si alguno tiene dudas al respecto, la tinta es universal, no es como Magic u otros juegos donde necesitamos un maná de un color en específico para invocar una carta, o Pokémon donde necesitamos una energía en específico para usar habilidades. Una vez que bajamos una carta, se convierte en tinta y esa tinta sirve para todo. Entonces, para jugar una carta tenemos que ver el costo de tinta que tiene, pagar este costo de tinta y la jugamos en el centro de la mesa. Cuando pagamos la tinta, giramos la carta, indicando que no la podemos volver a usar durante ese turno. Podemos jugar todas las cartas que queramos siempre y cuando podamos pagar su costo. Lo que pasa después depende de qué tipo de cartas jugamos y cuáles tenemos en juego. Cuando jugamos a un personaje, a menos que la carta indique lo contrario, la carta se pone derecha. Esto se conoce como posición de lista o ready, pero a pesar de estar en posición lista, no podemos usarla el turno en que la jugamos porque tenemos que esperar un turno a que se seque la tinta. Lo que muchos hacen para evitar confusiones es poner los personajes cuya tinta se está secando un poco más cerca y los que ya están listos para jugar más adelante. Pero esto no es un requisito. Si deciden hacer esto, al inicio del próximo turno enderezan las cartas que fueron giradas y avanzan las que están secas. Si juegan un ítem se ponen al derecho y en este caso no necesitamos esperar un turno a que se sequen.
Si tienen una habilidad que implique girarse, pueden hacerlo apenas la bajan. Y si tienen este icono, significa que van a tener que pagar ese costo de tinta también para aplicar la habilidad. Las acciones y las canciones, como expliqué antes, se llevan a cabo al instante y la carta se descarta al instante. Y ahora viene lo más importante. Bueno, todo es importante, pero esta podríamos decir que es la parte central del juego, entre comillas. ¿Qué se puede hacer con los personajes? Cada personaje tiene dos acciones principales que pueden llevar a cabo: desafiar o hacer una quest. Cualquiera de las dos que hagamos, solo lo podemos hacer cuando el personaje está enderezado y la tinta está seca. Lo que hacemos es girar la carta e indicar qué queremos hacer. Al hacer quest, se suma la cantidad de lore que la carta indica. Desafiar es atacar a otro personaje y nosotros podemos elegir a qué personaje desafiar. Los personajes se hacen daño mutuamente y al mismo momento. Veamos este Stitch, por ejemplo, que tiene 2 de fuerza y 2 de fuerza de voluntad. O sea, hace 2 de daño y puede aguantar 2 en total. Si atacamos a Stitch con Cenicienta, esta le va a hacer 2 de daño, por lo cual él se muere y ella recibe 2. Por lo cual le quedan 3 puntos de fuerza de voluntad. Esto se mantiene en los siguientes turnos. Por último, es importante hablar de las habilidades. No todos, pero la mayoría de los personajes tienen alguna habilidad. Veamos a Mulan, por ejemplo. Acá dice: durante tu turno, cuando este personaje destierra a otro personaje en un desafío, otro personaje obtiene +1 de lore durante este turno. Para muchos esto va a ser obvio y fácil de entender, pero como sé que hay mucha gente que no tiene experiencia ni en Lorcana ni en otros juegos, lo voy a explicar rápidamente por las dudas. Supongamos que mi enemigo tiene a LeFou y que lo ataco con Mulan y lo mato. Como lo estoy matando en un desafío durante mi turno, yo puedo darle 1 más de lore a otro personaje. Así que se lo doy al duque de Weselton, hago una quest con él y gano 2 de lore en vez de 1. Es importante aclarar que es en mi turno, porque si me atacan a Mulan y el personaje del enemigo se muere, esta habilidad no tiene efecto. En este caso eso no es importante, pero en otros casos sí es importante la aclaración de mi turno. Por esto es importante leer bien qué habilidades tiene cada héroe. Esto nos va a permitir ir armando combos, pero eso lo vamos a ir viendo en otros videos. A partir de acá, solo hay que ir repitiendo estos pasos turno a turno, ir conociendo las cartas e ir armando nuestras propias estrategias hasta que alguno llegue a 20 de lore. Pero quizás se están preguntando, si el objetivo es conseguir lore, ¿para qué vamos a atacar a otros personajes? Bueno, la idea es llegar a 20 de lore mientras que evitamos que nuestro oponente logre lo mismo. En mazos agro, lo que vamos a hacer es conseguir la mayor cantidad posible de lore en el menor tiempo posible. Pero para contrarrestar esto, una de las mejores estrategias es tener un mazo de control, cuyo objetivo sería controlar la mesa contrarrestando todo lo que hace el enemigo. Estos mazos suelen ser más lentos pero muy molestos. Si todos los mazos serían agro, estaríamos jugando una carrera para ver quién consigue lore más rápido y se tornaría aburrido. Pero me estoy adelantando, este es un tema extenso para otros videos, solo quería dejar en claro que hay muchas estrategias y no hay una que sea la correcta. La idea es probar varias cosas hasta que encuentren cuál es la que más les gusta a ustedes. Cuéntenme qué les pareció este video, qué les parece Lorcana y qué tipo de videos les gustaría ver. Voy a intentar ir respondiendo todas las dudas que puedan llegar a tener. Espero que esto les haya servido, espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.